En Conexión Gerencial, con Jorge Jiménez Flores y Fanny Noel. En Conexión Gerencial es presentado por Lai Jin China Bistró, Patrimonio Cultural y Gastronómico de Valencia, @Lai Jin Bistró. Y Bodegas Contigo, siempre y en todo momento, @Bodegas Contigo. Bueno, en Conexión Gerencial, buenas tardes, Fanny, qué gusto tenerte acá con nosotros como todos los jueves. Y hoy vamos a tocar un tema, a mí me llamó muchísimo la atención el título de este tema que vamos a tocar, pero sobre todo la segunda parte. A ver, dile a nuestros radioescuchas de qué se trata, Fanny. Jorge, el tema de hoy es gerencia y el techo gerencial. Gerencia y el techo gerencial. Y además a mí ¿el techo gerencial o el techo de cristal? El techo de cristal. El techo de cristal, exacto. Hago la salvedad y la corrección porque me llamó mucho la atención esto del techo de cristal. Yo quisiera incluso comenzar por ahí. ¿Qué es esto del techo de cristal? El techo de cristal, Jorge, se refiere a todas esas barreras invisibles que impiden y limitan el ascenso, el desarrollo, el crecimiento de la mujer en posiciones de liderazgo, de influencia y poder en el mundo laboral. Oye, pero influencia y poder, ¿y por qué hablan de un techo? ¿O por qué se habla de cristal? Es que se rompe algo, que el cristal uno siempre lo relaciona con que si se rompió, ¡pra! Y hasta ahí llegó. Mira, se habla de cristal, es una metáfora, porque lo que origina ese techo son barreras invisibles. Uh-huh. Es decir, son esos prejuicios, esas creencias vinculadas a la mujer que de alguna manera impacta ese ascenso en su carrera profesional. Por hablarte de algunas de ellas, son esos factores reforzados del rol social de la mujer, como por ejemplo el rol de madre y ama de casa. Entonces, por esto se le hace presunta de ausentismo, ¿sí? Que va a tener una tendencia a ausentarse en el ámbito laboral. Uh-huh. Esto a su vez desencadena en ser percibida como menos capaz que el género masculino. Y si a esto le acompaña una cultura sexista o masculinizada, donde de alguna manera se favorece al género masculino, entonces esas políticas de promoción, en lugar de considerar esos indicadores de gestión, consideran la afinidad, las relaciones, todo eso que se maneja en el ámbito organizacional que no se ve. También las puede originar políticas de contratación excluyentes. Y está pasando mucho esto, todavía hay muchas políticas de contratación excluyentes, sí, hacia la mujer, me refiero. Total. ¿Sí? Fíjate, y esto viene justamente de lo que hablamos al inicio de ese sesgo cognitivo del rol. Todavía tenemos una tendencia a definir en qué roles debe desempeñarse la mujer y en cuáles no, y cuáles son para los hombres. Entonces esto se hace muy extensivo a la hora de hacer una búsqueda, de activar un perfil. Seguimos viendo en las ofertas de trabajos laborales sexo masculino, sí, edad. Lo ideal que sería, Fanny, que le recomienda colocar en sexo indistinto o género indistinto. ¿Cómo sería lo ideal para colocar en esa oferta laboral? Lo ideal es centrarnos en el perfil, en las habilidades, en las competencias que se requieren para la posición y tener carta abierta a recibir todos esos postulantes que cumplan con el perfil. Es decir, obviamos, por ejemplo, que diga sexo tal o indistinto, ni siquiera colocar indistinto, sino que obviamos ese ítem. Sí, esa es una mala praxis, okay, de muchísimos años que se sigue viendo muy vigente y que además hace un prefiltro innecesario porque, mira, cuántas ingenieros destacadas, por decirte una profesión que se tiende a de alguna manera, exactamente. No, hay muchísimas. Yo puedo hablar de mi cuñada, por cierto. Le mando saludos a mi cuñada Karen Pacheco, que es ingeniero y es extraordinaria ingeniero. Entonces,
Estos prejuicios socioculturales son esas barreras invisibles, esas creencias que siguen de alguna manera presentes en la cultura organizacional y que impactan en dos elementos fundamentales. Esto desencadena, número uno, una subvaloración de la mujer en el mundo laboral, en el sector productivo, y lo segundo es que también impacta en una desigualdad salarial en donde su poder adquisitivo se ve afectado con relación a posiciones de la misma índole pero ocupadas por el género masculino. Y cuando lo hacen a la inversa, es decir, yo también he visto anuncios en los que dicen chicas, solo chicas, o abstenerse, o necesitamos solo mujeres. La recomendación aplica para ambos casos. Aquí ahí en ese caso está siendo más bien discriminado el sexo masculino. Exactamente. Aquí la invitación es, y más que estamos en la era de la diversidad, la inclusión y la igualdad, es a, de alguna manera, poner en práctica lo que predicamos. En algún programa anterior habíamos conversado que hay organizaciones que en sus valores pues predican esa diversidad, y cuando tú ves publicaciones de este tipo es totalmente contrario. Y hablan de igualdad de oportunidades, pero entonces eso está ahí como nada más en la teoría, en el papel, pero en la práctica no lo es. Y de hecho te quiero hacer referencia a un estudio publicó Forbes en el 2022 de la consultora internacional Grant Thornton, donde a 5.000 líderes empresariales en 29 países se hizo un estudio de mujeres en negocio, y allí se arrojó que hoy las posiciones de liderazgo son ocupadas solo en un 32% por mujeres. Esto tiene dos miradas. 32% no es 32%. Tan alto como al menos algunas personas creíamos que podía ser mucho más alto. Y no es tan alto si lo vinculásemos con el hecho de que la formación académica de las mujeres es cada vez mayor, y muchas veces incluso superior. Sin embargo, podemos verlo desde dos aristas. Una arista positiva es que si nosotros vamos a este mismo estudio que se hace año a año, en el 2012, allí el porcentaje de participación era del 21%, lo que significa que desde el 2012 hasta ahorita ha habido un crecimiento aumentado, entonces, del 1% anual. Claro. Sí. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de lo que representa un 32% con referencia al porcentaje de ocupación masculino, pues sigue siendo una brecha importante hacia donde tenemos que impulsar. Bueno, pero si quisieras, por ejemplo, hablar de la paridad 50-50, y no para hacerlo de forma digamos burocrática, o pensando de forma burocrática, sino para hacerlo en una equidad real, de que el 50% de los cargos gerenciales en el mundo lo ocupen mujeres y el 50% de los hombres, no está tan lejos tampoco. Está algo relativamente cerca, y si ese crecimiento anual se mantiene de 1% o es superior al 1%, bueno, creo que en muy poco tiempo se va a lograr esa meta o ese objetivo. Es más, yo diría que de cara al 2050, me atrevo a decirlo, de cara al 2050 las mujeres van a ser quienes realmente manden en todos los niveles y estratos de poder en el mundo. Estoy convencido de eso, de verdad, y lo decía ayer por el Día Internacional de la Mujer, sin ningún tipo de rubor, lo digo. Yo creo que las mujeres son más capaces, más inteligentes, mejores preparadas, que son más detallistas que los hombres en muchísimos aspectos, sin menospreciar al sexo masculino, porque además yo soy un hombre, pero sí creo que las mujeres están realmente mucho más preparadas que los hombres en prácticamente todas los oficios y profesiones en el mundo entero. Sí, por eso es que es muy importante promover iniciativas que sigan acompañando ese crecimiento año tras año. Y hay otro estudio interesante de la Organización Internacional del Trabajo en el 2022, vinculado a la transparencia salarial, donde arrojó que existe una brecha salarial promedio de género del 20%. Es decir, que globalmente las mujeres ocupando posiciones similares a la fuerza laboral masculina perciben un 20% menos que
lo que percibe la fuerza laboral masculina. Entonces, ¿qué es lo interesante de estos estudios? Bueno, que nos dan un camino, una vía, claro, de las acciones. De ¿cuáles son las acciones que se deben tomar para que haya una verdadera equidad entre ambos sexos? Exactamente. O entre ambos géneros, más que sexo. Sí. Ahora, Fanny, ¿por qué crees que en pleno siglo XXI todavía existen estas prácticas gerenciales discriminatorias hacia la mujer, pero también hacia el hombre? Ya lo destacábamos, que en algunos carteles en los que se solicita el tal perfil, bueno, también hablan es que queremos mujeres. Entonces sigue habiendo esa práctica gerencial discriminatoria. ¿Por qué en el siglo XXI todavía existe? Y sobre todo en países como Venezuela, en los que en teoría somos mucho más abiertos, en Latinoamérica en general somos mucho más abiertos que un país islámico, por ejemplo. La gente dirá, no, aquí son... Pero ya va, si nos comparamos con un país islámico, si nos comparamos con un país como China, las diferencias y las brechas es enorme realmente. Mira, sigue habiendo por varios factores. El primero son sesgos cognitivos y prejuicios socioculturales, ¿sí? Esta creencia de que qué rol aplica para un género y el otro es muy de raíz y se mantiene en el tiempo. Lo segundo, porque hoy el 70% de los líderes organizacionales está siendo ocupado por el género masculino y necesitamos sensibilizar sobre esta práctica para poder generar el cambio. Yo te voy a poner un ejemplo del día de ayer. El día de ayer, que es un día para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pero también para llamar a la reflexión, suelo hacer publicaciones en distintas redes sociales y en la profesional, generalmente las reacciones del 100% de mis publicaciones, el 80% son del género masculino. La de ayer fue vinculada al techo de cristal. ¿Quieres saber qué porcentaje de mis conexiones masculinas han tenido reacción? ¿Cuántos fueron? A ver. Solo el 20%. Entonces, definitivamente está muy arraigado y por eso entre las iniciativas está el poder sensibilizar, acompañar, tener planes de mentoría y liderazgo con quienes hoy pueden hacer posible e impulsar este cambio de manera acelerada, que es el propio liderazgo masculino. Bueno, eso por supuesto complica aún más el asunto, porque si el líder masculino no tiene esa apertura y ese pensamiento un poco más abierto para que esos cambios se den, bueno, evidentemente va a complicar más el asunto. Sin embargo, diría yo que la esperanza está en el hecho de que hoy en día estamos viendo muchas más mujeres asumiendo roles importantes de liderazgo en distintos ámbitos y en distintas instituciones en el mundo entero. Bueno, tenemos ejemplos muy claros. Incluso yo lo decía ayer cuando entrevistaba a una alta dirigente político de un partido político en Venezuela. En Venezuela las mujeres han llegado a ser alcaldesas electas por voto, y no electas también, porque antes, cuando no se hacían elecciones, también hubo mujeres en estos cargos, gobernadoras, diputadas regionales, concejales, diputadas nacionales, y el único cargo ejecutivo al que no han llegado en la política las mujeres es a la presidencia. Parece que van a llegar dentro de poco, por ahí hay varias mujeres en eso. Pero bueno, en el caso venezolano es el único cargo al que no han llegado las mujeres, porque hasta la vicepresidencia de la República está ocupada por una mujer. Y ya que traje esa reflexión a colación, yo quisiera dejar sobre la mesa una reflexión y una pregunta a nuestra audiencia, que es: ¿el liderazgo político femenino en Venezuela en este momento enfrenta un techo de cristal? ¿Es la fuerza opositora masculinizada que limita ese ascenso? Son preguntas que necesitamos hacernos, porque como bien tú comentas, si nos centramos en Latinoamérica, ya tenemos países como Argentina, Brasil, Chile, que han sido presididos por mujeres. Así es. Entonces,
Alemania también. Esos son los prejuicios socioculturales muy arraigados sobre los cuales necesitamos reflexionar todos, ambos géneros, para hacer entonces contribuir a que haya un ascenso mucho más acelerado. Y la segunda iniciativa, Jorge, está muy vinculada a diversidad, prácticas de diversidad, inclusión e igualdad, que mal se entienden muchas veces como sinónimo y en realidad no lo son. Yo puedo tener una población diversa, sí, como una exhibición, y lo vemos en muchas organizaciones. Mira mi diversidad, tengo un porcentaje de más. Está siendo inclusivo, están siendo escuchadas esas voces, están teniendo las mismas oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Y entonces desencadenamos en igualdad. Están siendo remuneradas de manera equitativa. Entonces allí es donde vienen esas políticas, esas prácticas que garanticen. Y una de las propuestas de la OIT, y me encantó, está vinculada a poder incorporar en los indicadores de gestión informes de transparencia salarial, auditorías de igualdad salarial. Imagínate en tu proceso de mejora continua que te detengas a analizar cómo están siendo remunerados ambos géneros en la organización y qué tan equitativo tiende a ser como parte de la cultura y de la política organizacional. Y ya para cerrar, Fanny, esto, lo de la igualdad y lo de la posibilidad de que exista una verdadera igualdad, al final yo creo que no debería tampoco convertirse en un, ¿cómo diría yo?, en una venganza del otro lado. Es decir, llegan las mujeres y ahora somos solo nosotros. Lo que quiero destacar es que hay personas que piensan que esto debe ser así y realmente es todo lo contrario. Al final lo que debe suceder es que haya una armonía y una armonización entre todo lo que se pueda estar haciendo para recuperar el tiempo perdido, si se puede decir en este sentido. Sí, por eso la iniciativa de sensibilizar, educar, acompañar, programas de mentoría, de aprendizaje es muy importante en estas fases de transición. Para todos quienes estemos ejerciendo cargos de liderazgo, de gerencia, emprendimiento, es muy importante tener presente en nuestra toma de decisiones diarias lo importante de la igualdad del género, para que puedas entonces, frente a una escasez de talento, poder maximizar tu oportunidad de desarrollar y crecer tu fuerza laboral. Bueno, con esto cerramos nuestra sección de En Conexión Gerencial. A esta hora son las 2:51 de la tarde. Vamos a escuchar música, no, vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta en conexión. Gracias, Fanny. Gracias a ti, Jorge. Una vez más contenta de haber transmitido en vivo desde los estudios de Max 92.9 FM. Así es. Bueno, nos escuchamos con Fanny el próximo jueves en nuestra sección En Conexión Gerencial.